Hola, saludos de Íñigo Gil desde el canal de YouTube de Kailas Editorial. Espero que hayáis disfrutado de la presentación online de por qué creemos en mierdas. Aquí está el libro, por si alguien ha llegado ya con la presentación empezada. Como os habíamos anunciado y como ha anunciado Susana al final de la presentación, vamos ahora a hacer un chat en directo con el autor, con Ramón Nogueras. Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo es ¿Qué esto de tal? hacer Pues encantado de estar aquí. una presentación online? Ya que no pudieron ser las Pues, presentaciones presenciales. pues hombre, muy contento porque al menos tenemos este medio, la verdad. Habría preferido poder tomarme cervezas con los amigos aquí en Granada y en otros sitios, pero es una buena solución. Bueno, os recuerdo que si queréis hacer vuestras preguntas, podéis hacerlo a través del chat que aparecerá a la derecha de vuestras pantallas, a la derecha de la emisión, o en un dispositivo móvil en la parte inferior. Ramón, para abrir boca, tu libro es de alguna manera terapéutico porque ayuda a bajarnos los humos. Todos nos creemos a salvo de mierdas o de creer en mierdas, nos creemos muy listos, pero tú afirmas en el libro en distintas ocasiones que de esto no se libra nadie. ¿Cómo podemos ser conscientes de los sesgos y cuál sería una actitud saludable al respecto? En primer lugar, la clave y el primer paso, evidentemente, es la información. O sea, es el entender que existen estos sesgos, que no somos racionales, el descartar esta idea y entender cuáles son estos sesgos y cómo funcionan. En segundo lugar, una vez que entendemos esto, ejercer un cuestionamiento frecuente y continuo y buscar, en general, leer también opiniones que sean distintas de la nuestra, fuentes alternativas y ser, sobre todo, muy, muy críticos con las cosas que nos gustan demasiado de primeras. Esto es, las cosas que son demasiado buenas para ser verdad o que parecen ser demasiado buenas para ser verdad. Yo creo que eso es, sobre todo en un momento en el que los titulares se diseñan para generar el máximo clic, el máximo número de interacciones, creo que es lo más importante, que muchas veces las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, lo son. Y generalmente cuando leemos noticias o cuando leemos informaciones que están demasiado de acuerdo con nuestro punto de vista, es bueno pararse a pensar si no nos estaremos dejando llevar. Bueno, disculpad porque me están llegando preguntas por 3 sitios diferentes, así que la voy a leer directamente. Jesús García pregunta, una persona me dijo que podría usar los juegos de rol como herramienta para el psicoanálisis. ¿Qué contestarías a esta afirmación, Ramón? Pues hombre, a ver, Jesús está absolutamente en lo correcto porque como el psicoanálisis es una cosa que no tiene ningún fundamento, pues puede usar cualquier cosa. El otro día yo vi a una coach que hace transformación personal con clic de Famóvil y quitando las ganas que me dan de prenderle fuego al mundo cuando yo veo esas cosas, lo cierto es que claro que se pueden usar juegos de rol. Mucha gente desde hace mucho tiempo considera que el arte dramático puede ser una forma de terapia y los juegos de rol son una forma de representación dramática, una forma de teatro. La clave aquí es ¿quién está haciendo esa terapia? El árbitro de la partida. El árbitro de la partida estará jugando a un juego en el que no hay ni unos objetivos terapéuticos, ni unos procedimientos, ni un análisis del comportamiento. ¿Qué se está tratando y cómo se va a tratar algo si no sabemos ni lo que estamos haciendo? O sea, no lo veo. ¿Que puede ser terapéutico? Bueno, pues sí, claro. Todo puede ser terapéutico en el contexto adecuado, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué. Con lo cual, yo no confiaría en los juegos de rol como una herramienta terapéutica. Si hablamos de la técnica del role-playing que se utiliza, por ejemplo, en entrenar habilidades sociales, practicando con el paciente ciertas conductas para que luego el paciente las lleve a cabo en su vida diaria, pues eso sí. Pero claro, cuando hablamos de juegos de rol, yo creo que los juegos de rol son positivos en tanto en cuanto te permiten ejercer una serie de conductas que son positivas. El contacto con otras personas, la resolución de problemas, la negociación, la cooperación, la tolerancia a la frustración a veces. Todas estas cosas son buenas y se desarrollan en un juego de rol. No hace falta buscarle una explicación terapéutica a algo que está bien en sí mismo, creo yo. Aleix Mercadé nos dice lo siguiente, o te pregunta lo siguiente. Soy astrólogo profesional. Cuando debato con escépticos descubro rápidamente que no se han tomado la molestia en saber lo mínimo. Lo mismo pasa con otros astrólogos. ¿Cómo podemos construir puentes? Si es que es posible. Para construir puentes, primero, la astrología tendría que someterse a los controles y a las verificaciones que cualquier otra práctica científica. La cuestión es, si vosotros hacéis unas predicciones y hacéis unos juicios sobre la personalidad basados en
la idea de que las estrellas de alguna forma influyen en nuestro comportamiento, esas predicciones se tienen que poner a prueba. Y esa influencia en las variables de personalidad se tienen que poner a prueba. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Perdón, se ha puesto a prueba y el resultado siempre ha sido que no hay ningún tipo de relación en eso. La forma de construir puentes es, para empezar, hacer un examen riguroso. Ojo, todo el mundo hace ese examen. El tema es que la ciencia siempre está haciendo ese examen. Pero ponlo a prueba. Tus predicciones se cumplen. Cuando tú decides que una persona, en función de su signo del zodiaco, tiene una forma de comportarse, ¿eso realmente ocurre así? Si eres capaz de demostrarlo, entonces tienes lugar en un debate científico. Si no, no. Y hasta ahora no ha sido posible. Pero bueno, para aprender un puente hay que entender al otro. Y vamos a partir de una base. Ya se ha intentado poner a prueba la eficacia de la astrología. Por ahora, los resultados no han sido para nada positivos. Estupendo, Ramón, muchas gracias. Mira, hay otra pregunta de Fran Ávila que dice: un abrazo, amigo, mi pregunta es la siguiente. Fran. ¿Cuál sería el argumento en una línea para convencer a un nivel C de que lea tu libro y aplicarlo en su empresa? No sé qué es un nivel C, no sé si los que nos están viendo lo saben. Un nivel C es un ejecutivo de bastante alto nivel en una empresa grande. Cuando hablamos de la ventaja de conocer estas cosas, sobre todo el énfasis está en la capacidad de tomar buenas decisiones. Hay un libro buenísimo sobre toma de decisiones escrito por Chip y Daniel Heath que se llama Decídete, en el que se plantea que una gran cantidad de decisiones corporativas, de acuerdo con un estudio que realizó, no recuerdo si una consultora, McKinsey, una de las grandes, más de 5 de cada 6 decisiones de fusión y adquisición corporativa resultaban no ser beneficiosas. Se toman muchísimas malas decisiones en las empresas, decisiones que son costosas en términos de dinero, en términos de recursos, etcétera. Entender mejor cómo tomamos las decisiones y por qué creemos unas cosas y no otras te ayuda a tomar mejores decisiones y, por lo tanto, ser más eficaz en tu trabajo. Que, a fin de cuentas, para un ejecutivo de tipo C, de clase C, pues sería una motivación, yo creo que bastante buena. Y nos pregunta otro participante: ¿establecerías algún paralelismo entre la filosofía y la psicología? ¿Y cuál sería? Hombre, la filosofía, de la filosofía emana la ciencia y la psicología como ciencia emana de la filosofía, pero la filosofía y la psicología están íntimamente relacionadas porque la psicología aporta información y la filosofía te permite determinar qué preguntas y cómo se tienen que hacer. No podemos tener una ciencia sin una filosofía de la ciencia, con lo cual los vínculos no es que sean paralelos, es que están entrelazados. El conductismo, por ejemplo, que es la corriente en psicología, cuya posición yo me sitúo, el conductismo es ante todo una filosofía de la psicología, es una forma de ver cómo se tiene que estudiar el comportamiento humano, tanto en qué conceptos teóricos son objeto de estudio, como qué metodologías son válidas. Por tanto, no es que sean paralelas, es que tienen que ir juntas. Claro, no todas las ramas de la psicología, de la filosofía, perdón, tendrían relación con la psicología. Todo lo aplicable a la metafísica, por ejemplo, cuando hablamos de la metafísica, difícilmente podemos encontrar un vínculo con la psicología, porque la psicología es la ciencia de la conducta y eso es un fenómeno natural, y la metafísica se ocupa de especular sobre fenómenos que no pertenecen al ámbito natural, con lo cual, pues ahí no, pero otras ramas, especialmente la epistemología, cómo sabemos lo que sabemos, son parte esencial del funcionamiento de la psicología. Otra pregunta por aquí. Vamos a ver. ¿El hecho de creer en mierdas es medible de alguna manera? Es decir, ¿creemos más ahora que hace más o menos, que hace 50 años, que hace 100 años, que hace 500 años? ¿O no es medible en absoluto? Es difícil de medir porque, evidentemente, los registros de opinión son un invento, las encuestas de opinión son un invento relativamente reciente. Pero Bobby Duffy, en su libro Los peligros de la percepción, que es una de las fuentes que utilizo en el libro, da a entender que, por ejemplo, muchas posiciones y creencias políticas, por ejemplo, la tendencia a sobreestimar la inmigración en un país, la tendencia a sobreestimar el paro, la criminalidad, una serie de cosas, no son para nada nuevas y han sido bastante consistentes a lo largo del siglo XIX, XX y XXI, que es de donde se pueden encontrar datos. Con lo cual, parece razonable pensar que nuestra tendencia a creer en mierdas no ha cambiado mucho. Hay que pensar también que tener más información no te hace menos vulnerable, perdón. Con lo cual, nuestros antepasados que tenían menos información sobre cómo funciona el mundo que nosotros, no es probable que fueran más propensos a creer en mierdas. Intentaban explicar las cosas igual que hacemos nosotros, acertaban y se equivocaban,
Pero yo creo que los sesgos, errores de procesamiento, la tendencia a comportarse de una determinada manera son variables disposicionales de nuestra conducta, con lo cual hay una parte que es común a toda nuestra especie, con lo cual yo no creo que seamos ahora más ingenuos que antes. Sí creo, y parece razonable suponer, que manejamos un volumen de información tan grande, tan superior al que manejaban nuestros antepasados, que muchas veces podemos sentirnos sobrepasados y que hace falta un ejercicio de filtrado que antes a lo mejor era menos necesario, no porque las fuentes fueran mejores, sino porque como había menos, pues filtrar era una cosa que no era tan necesaria o era mucho más sencilla, mientras que ahora es mucho más complejo. Pero yo no creo que seamos menos ingenuos o más ingenuos. Creo que lo que sí es verdad es que estamos enterrados en información. Natalia Rodríguez pregunta, ¿de quién tendría que haber hecho la serie Netflix sabiendo que Freud no es la respuesta? Gracias. Pero Freud no es que esto depende. No, pero sí, a ver, es que primero, tiene todo el sentido del mundo hacer una serie sobre Freud porque Freud ha sido una persona cuyo pensamiento, para bien o para mal, ha sido terriblemente influyente en el pensamiento occidental durante todo el siglo XX y sigue siéndolo, yo creo que más para mal que para bien. En segundo lugar, la serie no trata de explicar nada sobre psicología. Si no estoy equivocado, en la serie Freud resuelve misterios con una medium y van en plan cazafantasma o resuelven asesinatos, no sé qué gilipollez. Entonces, francamente, que saquen a Freud haciendo gilipolleces en pantalla y metiéndose abundantes lonchas de cocaína por la nariz, Netflix lo que quería era ganar dinero con la serie. Bueno, pues lo están ganando bien por ellos. Si tú quieres hacer un trabajo serio y riguroso para ilustrar a la gente, lo que tienes que hacer es un documental, una serie dramática. De hecho, existe. Hay unas series o una miniserie, una película sobre, por ejemplo, la amistad y el trabajo conjunto que hicieron Daniel Kahneman y Amos Tversky en la investigación precisamente de los sesgos. Y eso se llama Una amistad que cambió el mundo, me parece recordar. Yo creo que se podrían hacer estudios interesantísimos sobre la vida de John Watson, del fundador del conductismo, o sobre los trabajos de Skinner acerca de muchísimos ámbitos del control de la modificación de la conducta y del análisis funcional. Hay muchísimo potencial allí, claro que sí. De hecho, ya han aparecido representaciones más o menos afortunadas de psicólogos en la pantalla. Por ejemplo, Lie to Me, la serie Miénteme, está basada muy de aquella manera en la vida de Paul Ekman, que es un psicólogo que se ha especializado en el estudio de la expresión facial de las emociones. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, Netflix tiene que hacer lo que ellos crean que les va a dar dinero y audiencia. Y una serie en la que Freud sale como un mamarracho, pues a mí me parece que está bien. Me jodería más que sacaran una serie pretendiendo venderte que el psicoanálisis es una escuela teórica sólida, válida, basada en principios científicos y tal, porque eso sería mentira. Pero si van a sacar a un personaje que se llama Sigmund Freud, como se podría haber llamado Manolito Bafotas, pues mira, tiramillas. Otra pregunta, ya va. ¿Por qué hay gente que va, aunque de alguna manera ya ha estado respondida, supongo antes, pero bueno, insistamos, ¿por qué hay gente que va una y otra vez al tarot, aunque no le adivinen una mierda? Y lo mismo con el horóscopo. Con el horóscopo y con el tarot lo que hay que pensar es en la función de la conducta. Cuando hablamos de la conducta tiene dos aspectos que podemos valorar. Uno es la topología, que es la expresión, cómo se percibe esa conducta, y otra es la función, que es para qué hacemos la conducta. Por ejemplo, si yo te mando un mensaje de audio o si yo te escribo un mensaje de texto o una carta para decirte que te quiero mucho, la topología de la conducta puede ser diferente. Puedes decir, no es lo mismo escribir un mensaje que decirlo de viva voz que escribirlo por carta. Pero la función es la misma, que es expresar una emoción, un afecto positivo hacia el otro. Las personas que usan el tarot o el horóscopo lo que intentan es conseguir una tranquilidad. Intentan tener información y controlar su entorno, que es una conducta normal. Intentar controlar, entender lo que te pasa, predecir lo que te pasa para poder evitar riesgos, etcétera. Es normal. ¿Por qué van aunque no les predigan nada? Pues porque a lo mejor alguna vez ellos recuerdan que un astrólogo acertó en algo o un tarotista acertó en algo y olvidan todas las veces que no ha sido así. Pensad que, por ejemplo, es muy normal que nos acordemos de aquellas cosas que resaltan más y nos olvidamos de las que resaltan menos. Es muy llamativo cuando un médico comete una negligencia. No es llamativo ni recordamos todas las veces que los médicos hacen bien su trabajo. Si un tarotista en una ocasión o un astrólogo te hizo una predicción y esa predicción se puede interpretar como que se cumplió, porque además pensad que normalmente estas cosas se hacen de una forma muy vaga, muy ambigua, muy amplia, de tal forma que hay mucho lugar a la interpretación y la ambigüedad en plan de, bueno, tú dijiste esto, pero claro, yo esto lo podría retorcer para acomodarlo a esto que me ha pasado y seguir creyendo. La gente tiene una motivación para seguir creyendo. Es doloroso reconocer tu error. Es muy aversivo, con lo cual intentamos preservar nuestras creencias y nos aferramos a ellas. Con lo cual, claro que tienen una motivación para seguir yendo. Si alguna vez aciertan,
eso es suficiente para mantener la creencia. Sí, Carmen Sánchez, me hace una pregunta y dice que compró el libro y no le ha llegado. Carmen, por favor, envíanos un mail y lo revisamos en cuanto podamos para ver si ha habido algún error. Muchas gracias. María del Mar te pregunta lo siguiente. ¿Qué opinas de la psicoterapia breve? Es que psicoterapia con la etiqueta de breve hay muchas, entonces habría que especificar un poco, afinar un poco a qué psicoterapia breve nos estamos refiriendo. En general, la terapia, los tratamientos basados en la evidencia tienden a ser breves. O sea, que si hablamos de la terapia de conducta, la terapia cognitiva conductual, las terapias de tercera generación contextuales, son terapias en general bastante breves normalmente. No son la idea popular de que la terapia suele llevar años y años y años, no tiene ningún fundamento. Mejor dicho, sí lo tiene, porque terapias como el psicoanálisis más ortodoxo, etcétera, se supone que son para toda la vida, que el análisis no se acaba nunca. Pero las terapias basadas en la evidencia es que tienden a ser breves, con lo cual, en principio, si hablamos de una terapia basada en la evidencia, yo estoy a favor. Es que tampoco sé a cuál te refieres exactamente, María del Mar. Bueno, nos comenta Brito si vas a convertir en libro alguna de tus otras charlas. Hablaremos de ello, supongo. Pues no, la verdad es que no, porque como esto ha sido como cagar un melón, pues porque, bueno, escribir el libro fue un proceso accidental. En primer lugar, voy a aprovechar, ya que lo tengo aquí, para darle muy fervorosamente las gracias a Íñigo por su paciencia y su comprensión conmigo, además de que le doy las gracias a Olga Ayuso por su colaboración, y aprovecho también para darle las gracias a la que firma el epílogo, que es mi mujer. Y es una cosa un poco inusual, pero creo que es importante reconocer también que muchas veces estas cosas se pueden hacer porque hay alguien detrás que está ayudando y que está poniendo el hombro para que tú puedas dedicarle tiempo a esto. Y fue un proceso bastante complicado porque hubo que reescribir una parte debido a que ciertos experimentos y ciertos conceptos que yo iba a presentar resultó que no replicaban. Y por tanto yo no podía presentarlos porque yo no podía presentar como verdadero una cosa que está en entredicho. Así que hubo que reescribir prácticamente el último tercio del libro, cambiar cosas de sitio y tal. Y en todo eso, el apoyo de Victoria fue esencial. Y la comprensión y la paciencia de Íñigo y el trabajo fenomenal de Olga. Pues como te decía, no pienso mucho ahora en otros libros y desde luego no serían acerca de alguna de las charlas. Sí he tenido la idea de hacer un libro que trate de explicar para gente que no es psicóloga el análisis funcional de conducta, cómo analizar y modificar la conducta sin que sea un manual técnico para psicólogos. Yo creo que se puede hacer y creo que es una temática muy interesante. Ya lo estoy abordando en una serie de intervenciones que estoy haciendo ahora en Gente Despierta. De hecho, esta noche seguiremos hablando más de esto. Y creo que si se puede transmitir a la gente cómo realmente se modifica la conducta, esto puede ayudar a muchísimas personas a entender mejor por qué se comportan, cómo se comportan y a comportarse de una manera más afín con las metas que ellos tienen. Y sí, a veces puede parecer un poco árido hablar de condicionamiento clásico, condicionamiento operante, estímulos discriminativos, variables disposicionales, pero si esto lo conseguimos transmitir de una forma amena y clara para la divulgación, yo creo que puede ser un tema muy interesante y que fuera del ámbito técnico no se ha tratado. Pero otra de mis charlas, como puede ser hablar sobre felicidad, los psicópatas, no, la verdad es que no lo he pensado, al menos no en este momento. José Manuel Martín pregunta lo siguiente. ¿Crees que hoy en día la creencia, la fe, puede ser una equivocación o sesgo por fuerte que sea y querida por nosotros si la gente que está a tu lado, en tu empresa, entorno, no la siguen? ¿O no tienen fe? ¿Entiendes a qué te refieres? No estoy seguro de haber entendido muy bien la pregunta. A ver, la fe se puede considerar un sesgo en tanto en cuanto implica aceptar unas creencias sin evidencia y es sistemático. Por tanto, podría entrar en la definición de sesgo. Si te refieres a si esto hace más feliz a la gente o no, pues eso ya no lo sé. La realidad es que los estudios que se han hecho relacionando ser religioso con ser más feliz son estudios que en general metodológicamente suelen ser débiles y además a menudo hay conflictos de interés en tanto en cuanto, bueno, pues quién los financia y para qué se pagan, etcétera, etcétera. Si te refieres si puedo estar rodeado de personas religiosas, si es lo tú, bueno, como cualquier aspecto en el que tú discrepas con el grupo, evidentemente es una situación que puede ser difícil porque los grupos tienden a buscar la conformidad. Pero es que tampoco estoy seguro de si es esa la pregunta, si te la he respondido bien. No, creo que no la he entendido muy bien. Bueno, si no, nos lo puede aclarar quizá en un comentario posterior. Por supuesto, por supuesto. José Luis Gallardo, ¿hay alguna relación entre inteligencia y estabilidad emocional? No que yo conozca. No que yo conozca. En general, las personas inteligentes, en contra de la
de la creencia popular no muestran, o en la literatura que yo puedo consultar, una mayor predisposición a tener problemas emocionales o problemas psicológicos. Está este mito del genio que hay necesariamente es más propenso a estar trastornado. Eso no tiene evidencia. La poca que yo he visto parece ir incluso un poco en dirección contraria, que las personas con una alta inteligencia a menudo suelen tener mejores habilidades sociales, suelen encajar mejor y tal, pero la correlación no es, en la literatura que yo he consultado, desde luego, concluyente. Yo lo que sí te puedo decir es que la inteligencia y la estabilidad emocional, su relación depende mucho de cómo las defina. Inteligencia es un concepto que está mal definido. Si por inteligencia entendemos la capacidad de aprender, memorizar, relacionar información, la estabilidad emocional es una habilidad independiente de eso, así que no tiene por qué haber una fuerte relación. Hay personas inteligentísimas con una capacidad muy pobre de controlar su conducta emocional. Hay personas menos inteligentes o quizás que necesitan más tiempo, más esfuerzo para aprender algo, que en cambio son mucho más capaces de mantener un buen control sobre su conducta emocional. No, yo no diría que haya una relación fuerte. Quizás lo que sí se podría decir es que ser inteligente puede ayudarte a aprender a controlar tus emociones o a manejar tu conducta emocional de una forma mejor si decidieras hacer ese aprendizaje. Eso sí se podría decir. Ajá. ¿Y qué actitud o creencias deberíamos tener ante todo aquello que se escapa a la evidencia? Nos pregunta otra vez Aleix Mercader. En un mundo ideal, la actitud correcta sería decir, pues no lo sé. Claro, aquí ya entran valores muy personales que se están evidenciando mucho, por ejemplo, en la crisis de la pandemia que estamos viviendo. Por ejemplo, hay personas que consideran que ante lo desconocido se tiene que ejercer la máxima cautela y, por tanto, pues aluden a que se tendrían que haber tomado medidas mucho más fuertes, mucho antes y que una prevención mucho más temprana pues podría haber ahorrado un desenlace desagradable. Otros, en cambio, argumentan que no pudiéndose saber, el riesgo percibido era menor, manteniendo una mayor normalidad que cerrándolo todo. Cuando no tenemos evidencia, la postura sensata es decir, no lo sé y reservarse el juicio. Pero es muy difícil. Una cosa que decía Daniel Kahneman es que es imposible no tener una opinión en cuanto nos dan una mínima información sobre algo. Tan pronto nos dicen algo, por pequeño que sea, ya empezamos a formular opiniones. Formulamos opiniones sobre gente que acabamos de conocer. El psicólogo Richard Nisbett llama a esto la ilusión del entrevistador. Y es parte de su argumentación de por qué la entrevista de trabajo es un medio nulo para ver si un trabajador es adecuado o no para ocupar un puesto. El tema de que tú no puedes realmente saber si alguien es adecuado o no charlando con él 45 minutos o una hora. Pero es una tendencia humana a decir, pues esto es así. Porque somos organismos que nos movemos buscando patrones y explicaciones siempre. No podemos no explicar cosas. Yo creo que una de las razones por las que la fe es tan atractiva, la fe da una explicación. Y la explicación puede ser una mierda, pero es una explicación. La ciencia da explicaciones, pero esas explicaciones son condicionales a que no salga evidencia nueva y a menudo la explicación es, pues no lo sé. Y claro, eso también mola menos. Así que, hombre, la actitud que tendríamos que tener supongo que es una actitud de humildad y decir, pues no sé, o no, todavía no sé, pero claro, ¿qué íbamos a hacer en Internet si no? Te pregunta Raquel García si tenemos alguna forma de protegernos de nuestros propios sesgos y cómo podemos evitar ser convencidos por alguien que sabe usar esos posibles sesgos para conseguir su objetivo. Esa pregunta me gusta mucho. A ver, en primer lugar, conocer los sesgos, si no se acompaña de más cambios en la conducta, solo sirve para volvernos más hábiles detectando esos sesgos en los demás. Esto es una cosa que decía Danny Kahneman que me encanta, que él lleva 45 años estudiando todo este tema de los sesgos y no considera que haya mejorado nada. Pero sí es cierto que en el tema de la persuasión, conocer este tipo de estrategias y este tipo de puntos débiles hace que sea más difícil que funcionen sobre nosotros. Esto es una cosa que Robert Cialdini, que es un psicólogo que ha hecho una gran cantidad de investigación en el campo de la influencia, señala constantemente que una de las razones para divulgar en materia de influencia es precisamente el que la gente entienda que hay ciertos argumentos y ciertos mecanismos que, como atacan precisamente a nuestros sesgos y a nuestras tendencias a cometer fallos al procesar la información, nos hacen vulnerables a ciertos intentos de persuasión. Los argumentos más clásicos, por ejemplo, el de la prueba social, el que somos más propensos a ser convencidos de algo cuando todo el mundo lo está haciendo. Y saber de eso sí parece que hacen menos efectivas esas estrategias. Con lo cual, estudiar sobre este tema y aprender sobre este tema y de vez en cuando registrar las propias decisiones para luego, en retrospectiva, ver si fueron sesgadas o no, parece ser eficaz. Danny Kahneman recomendaba llevar un diario de decisiones, un cuaderno, un registro de algún tipo, en el que tú ibas anotando las decisiones que ibas tomando y luego
al tiempo, revisabas si habían sido o no correctas. Y eso podía ayudarte a detectar patrones consistentes de error en cuanto a tu toma de decisiones. Con lo cual, eso sí podría ayudar y podría dificultar que alguien nos convenciera. Nunca vamos a estar completamente libres de eso, sin embargo. Si no somos los animales racionales o las máquinas racionales que pensamos que somos, ¿qué somos? Pues somos organismos que interactúan con un contexto y en ese contexto aprendemos a manejarnos dentro de las limitaciones que nuestro organismo nos da. Como cualquier otro organismo, las leyes que gobiernan la conducta humana no son diferentes de las leyes que gobiernan la conducta del resto de los organismos. Aprendemos igual que aprenden el resto de organismos, modificamos nuestra conducta según las mismas leyes que modifican la conducta del resto de los organismos. Algunos aspectos de nuestra conducta son complejos, como la conducta verbal, por ejemplo. Y es cierto que en algunos ámbitos nuestra conducta muestra una mayor sofisticación. Por ejemplo, la capacidad que tenemos de gobernar nuestra conducta por reglas, en vez por cadenas verbales que describen una relación entre un estímulo y otro estímulo, o entre una conducta y una consecuencia. Si hago esto, pasará esto otro. No todas las especies animales parecen tener esa capacidad. Pero a la hora de aprender, las leyes que nos gobiernan son las mismas. Así que yo creo que la mejor definición de un ser humano es un organismo como los demás con ínfulas. ¿Pero crees que nos protegen nuestros sesgos del mundo exterior? O sea, ¿es un mecanismo, digamos, de autodefensa? No, yo no lo veo así. Aquí ya entramos más en el terreno de la opinión, por mi parte, que de la certeza. Pero si yo tuviera que dar mi opinión, yo diría que los sesgos son un efecto colateral. Lo que a nosotros nos protege es nuestra capacidad de establecer patrones, de comunicar patrones y de gobernar nuestra conducta por reglas. Y como efecto colateral, a veces establecemos reglas que no son ciertas, hacemos correlaciones que no existen y vemos cosas que no están. Pero es que pienso una cosa también. Muchas veces nuestros sesgos tienden a llevarnos a la precaución. Muchos de nuestros sesgos se centran en lo negativo. Y claro, hay un beneficio a la hora de protegernos de lo negativo. Quiero decir, si tú crees, por ejemplo, que sacar al santo puede ser que ayude a llover y esa es una creencia falsa, lo que sí está claro es que sacar al santo lo que no va a hacer es perjudicarte. Pero si realmente el santo tuviera una relación con la lluvia, sería de ayuda. O sea, hablamos un poco como del dilema de Pascal, ¿no? El tema de, bueno, no sé si Dios existe o no, pero me voy a comportar como si existiera por si acaso, porque imagínate que existe, ¿no? O sea, lo que decía Pascal era eso de si Dios no existe, no pierdo nada con comportarme de acuerdo con esas reglas, y si existe, pues eso que me llevo. Entonces, yo creo que los sesgos son más bien un efecto colateral. El tema este de decir, bueno, me pongo a buscar patrones y no sé cuándo parar. Y la mayor parte de las veces acierto. Es que no se nos debe olvidar una cosa cuando hablamos de todos estos fenómenos. Es muy fácil que la gente piense, hostia, es que no valemos para nada. No damos una. No, no es cierto. Acertamos un montón. Por eso estamos aquí. Por eso hemos conseguido desarrollar todas estas increíbles tecnologías y por eso somos la especie dominante en este planeta. Netamente dominante en este planeta. Porque funcionamos. Porque a menudo nuestra capacidad de encontrar patrones es acertada. Entonces, yo creo que los errores son un efecto colateral, son una consecuencia inevitable de cómo procesamos la información. No creo que sea una protección, creo que son una consecuencia inevitable. De acuerdo. Voy con una pregunta de Eva, que sí, porque sigue un poco el tema del que estamos hablando, y luego paso a otra de César, que da un pequeño giro. Eva dice, además del sesgo de confirmación, ¿qué sesgos influyen más en nuestras creencias y relaciones? Vale, a ver, si yo tuviera que... Es que hay muchísimos fenómenos, claro. Esto es un tema en el que tú te pones ahora a mirar listas y hay cientos. Y además, lo de cientos no es una exageración. Pero yo creo que las cosas que más influyen, sobre todo en la permeabilidad de nuestra memoria, la forma en la que nuestra memoria se modifica para reacomodarse a la historia que nos estamos contando en cada momento, el hecho de que reescribimos muchísimo nuestra memoria, con lo cual los sesgos se ven reforzados por el hecho de que recordamos mal. El hecho, por supuesto, de que tendremos a buscar sobre todo la información que confirma lo que creemos. Y yo creo que sobre todo el heurístico de disponibilidad. El hecho de que las cosas que se nos representan con más facilidad o que recordamos con más facilidad porque son más llamativas, más inusuales, tendemos a pensar que son más frecuentes, que son más comunes, que son más importantes a la hora de explicar algo como causa de lo que nos parece. En la presentación antes mencionaba el hecho de que, por ejemplo, todos los países tienden a sobreestimar en mayor o menor grado el nivel de inmigración que tienen. ¿Por qué? Porque el inmigrante es representativo, se representa con facilidad. Es extraño, es diferente. Con lo cual, muchas veces tendemos a pensar que hay más de los que hay. Y se habla de invasiones de inmigrantes, cuando luego los inmigrantes son una fracción muy pequeña de la población, muy pequeña.
Yo creo que el sesgo de confirmación, el heurístico de disponibilidad y luego nuestra capacidad de reescribir la memoria para mantener una narrativa coherente con lo que vamos creyendo en cada momento, es lo que más nos afecta. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, el signo del deterioro final es cuando la gente empieza a reescribir la historia de su pareja para convencerse a sí mismo de que todo siempre estuvo mal desde el principio, que desde el principio ha sido una mierda. Cuando a lo mejor unos años antes recordarían sobre todo el inicio, que suele ser más florido, más bonito y tal, lo recordarían de otra manera, pues ellos se convencen y dicen, no, es que esto ha sido una mierda desde el principio, lo que pasa es que está enchochado, no lo veis venir, etcétera, pero eso yo creo que es una de las cosas que más influye, que nuestra memoria es muy mentirosa. Bueno, vamos con la pregunta de César. ¿Te sigue pareciendo Sentirse bien el libro más apropiado para aprender sobre la depresión? En caso de que no, o de que puedas recomendar otros, mejores incluso. Yo creo que los manuales de terapia cognitiva siguen teniendo un valor, en tanto que la terapia cognitiva ha demostrado una eficacia comparable a la de los antidepresivos. Sin embargo, todo esto hay que matizarlo. En general, las revisiones que se han hecho muestran que la terapia cognitiva, cuando se le quitan los componentes conductuales, no da una eficacia significativa, mientras que los componentes conductuales por sí solos sí parecen tener eficacia en el manejo de la depresión. Sin embargo, la idea de la terapia cognitiva que propone Bars, la reestructuración de los propios pensamientos, es interesante. Y Rebeca Pardo ha publicado hace poco una tesis muy interesante en la que explica cómo funciona la reestructuración cognitiva desde un punto de vista conductual, que es muy bonito de leer. Entonces, yo creo que sí tiene lugar, tanto en las herramientas del psicólogo a la hora de trabajar, el enseñar al paciente la técnica de reestructuración cognitiva, como luego manejar los componentes conductuales que Barnes señala. Pero también, por ejemplo, está muy bien activación conductual para la depresión. ¿Cómo se llama el autor? Que tiene un nombre bastante complicado, no me sale ahora. Activación conductual para la depresión, por ejemplo, es un excelente manual de trabajo e incluso autotratamiento, aunque es más técnico, más orientado. La ventaja que tiene Sentirse bien es que puede llegar con mucha facilidad a un público que no es psicólogo, no es un manual técnico. Yo creo que esa es su mayor fortaleza. Ramón, dices en el libro que todos somos el cuñado de alguien. Sí. Y aunque nos neguemos a creerlo, ¿a qué se debe que ahora, por poner el contexto más actual, surjan epidemiólogos por todas partes, aunque solo hayas visto una tabla y una curva por primera vez en tu vida? ¿Por qué de pronto nos creemos expertos en algo que desconocemos en su mayor parte? Es complicado. A ver. Bueno, pues siguiente pregunta. Existe un efecto del que se habla mucho de un tiempo a esta parte, que es el efecto de Dunning-Kruger, que indica que en general, cuando no sabemos mucho de algo, tendemos a sobreestimar cuánto sabemos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de cuánto es lo que nos falta por conocer. Pero por otro lado, las personas que ya saben algo acerca de un tema o tienen una cierta habilidad se suelen considerar mucho menos capaces, precisamente porque son conscientes de cuánto les queda por dominar. El efecto Dunning-Kruger es un efecto que se cita mucho a la hora de explicar este fenómeno, porque tendemos a gustar de explicaciones simples, nos molan las explicaciones sencillitas. Entonces, la gente le gusta mucho las explicaciones de esto se arregla así, con una medida, una sola. Cuando la realidad a menudo es compleja, pero es lo que te decía antes, nosotros necesitamos explicarnos el mundo, nosotros no podemos quedarnos sentados y decir, no sé, tenemos que hacer algo. Entonces, el generar una explicación y buscar evidencia que la confirme, uno de los refuerzos que tiene esa conducta es la sensación de control, el sentir que estás tomando el control de tu vida y que te estás protegiendo. Con lo cual, claro, es que ser un cuñado es una conducta muy reforzante, muy reforzante. Es una conducta que está muy reforzada. ¿Por qué? Porque hay muy poco coste, es muy fácil encontrar información que se alinee con lo que tú piensas, más ahora en Internet, y te sientes muy bien. Hay una parte del libro que es impactante porque hablas de unos casos muy terribles, ciertamente, que es la de lo poco fiables que son o que somos como testigos presenciales. Y me gustaría que explicaras por qué esto es así y al hilo de esto, cómo es posible inducir recuerdos en alguien en cuestión de minutos. Porque ya te digo, los casos de los que hablas son escalofriantes. Como ese padre al que casi le convencen de que ha violado a su hija, se divorcia cuando en realidad no era. Y él acaba admitiéndolo, aunque en realidad no era cierto. A ver, en estos casos ocurre una multiplicidad de factores. En primer lugar,
de acuerdo con la explicación que dan Aronson y Tabris, cuando una persona genera un recuerdo falso, a menudo lo que está haciendo es intentar resolver el fenómeno ya bien conocido de la disonancia cognitiva. Esto es, tú sabes que no has hecho algo, pero una persona que en principio es una fuente de autoridad, como un policía, y que tú supones que no tiene razón para mentirte, te dice que tú has hecho algo, que hay evidencia de que has hecho ese algo, entonces eso te coloca en una situación de disonancia. Es decir, vamos a ver, yo no recuerdo esto, pero este tío me está diciendo que existen estas pruebas, no veo por qué me va a mentir. Con lo cual, es probable que lo que él dice sea verdad. Y empiezas a dudar de ti mismo. Si además te suministran información que te permite resolver la disonancia, diciéndote, por ejemplo, que sí, que es muy normal que haya gente que haga algo horrible y reprima el recuerdo de haberlo hecho, que esto es una idea falsa del psicoanálisis, no existe en la memoria reprimida. Entonces, esa disonancia se resuelve y dices tú, pues hostia, a lo mejor lo he hecho, pero no lo recuerdo porque mi mente lo ha bloqueado. Entonces, empiezas a buscar a ver si puede haber algo. Y si te pones a buscar, encuentras. Si te pones a buscar, encuentras. Porque la memoria, cada vez que intentamos acceder a ella, la modificamos. Cada vez que intentamos acceder a un recuerdo, ese recuerdo se abre para modificarse. No es un documento que esté en solo escritura. Es como cuando tú abres, muy mal comparado, no me gusta la comparación con un ordenador, pero nuestros recuerdos no son documentos de solo lectura. Es como cuando abres un documento y cuando te marchas, puedes haber cambiado algo sin darte cuenta. Pues esto es un poco parecido así. Entonces, claro, en todos los casos que se ven de falsos recuerdos, siempre hay presentes varias cosas. En primer lugar, una situación de incertidumbre. En segundo lugar, una figura de autoridad. En tercer lugar, una persona que muestra un mayor grado de disponibilidad a ser sugestionada. No todo el mundo es igual sugestionable. No todo el mundo fabrica recuerdos falsos con la misma facilidad. Esto es una cosa que varía de persona a persona. Si juntas estas tres cosas, y además le añaden las condiciones en las que muchas veces esto se produce, porque vamos a pensar también que en algunos de los casos en los que yo describo en el libro, la gente confiesa haber cometido crímenes después de sesiones maratonianas de interrogatorio, privación de sueño, cansancio, hambre, miedo, en las cuales tú evidentemente eres mucho más vulnerable. Llega un momento en el que, aunque solo sea porque te dejan en paz, eres capaz de confesar y creerte. Y una vez que has confesado, ese recuerdo aparece y cuanto más accedas a él, más real te va a parecer. Natalia Rodríguez dice, ¿qué opinas desde tu posición como terapeuta del diagnóstico de nuevos trastornos como la nomofobia o el, no sé si se dice pubbing o fubbing? Me parece bastante cuestionable y creo que es una cosa que tenemos que pensar y pensar muy bien. A ver, la clave aquí es entender que, como bien señala Marino Pérez en la invención de los trastornos mentales, en el siglo XIX teníamos 8 categorías diagnósticas y ahora tenemos cientos, más de 200, entre 200 y 300, si no recuerdo mal. Una de las cosas que se ha criticado del manual, de la última edición del Manual Estadístico Diagnóstico, del DSM, la quinta, es el hecho de que llega un momento en el que es que se patologiza absolutamente todo. Cuando hablamos de la creación de nuevas patologías, me parece mal porque para que algo sea patológico, primero tendríamos que pensar qué función sirve esa conducta y qué efecto tiene esa conducta. Porque, por ejemplo, antes, lavarte las manos 20 veces al día era posiblemente un síntoma de un trastorno obsesivo compulsivo. Hoy, lavarse las manos 20 veces al día es una buena práctica. Hace un tiempo que una mujer quisiera escribir se consideraba un símbolo de posesión demoníaca. Que ahora una mujer escriba se considera normal. Hay un componente social en la definición de lo que es y lo que no es un trastorno. Con lo cual yo creo que se tiene una tendencia, muchas veces motivada, como dice Marino Pérez Álvarez, a escuchar al fármaco y no al trastorno, y no al paciente, a decir, tengo este fármaco hace algo, voy a buscar un trastorno en el que yo pueda encajar este fármaco. Y con esto no digo que los fármacos sean necesariamente malos, etcétera, etcétera. No, hay mucha investigación y mucho que hablar ahí. Sino el hecho de que es muy fácil que cualquier conducta que se desvíe un poquito de la norma se patologice. Y vamos a recordar una cosa, la homosexualidad estaba considerada como un trastorno mental hasta los años 60. Salió de las categorías diagnósticas. ¿Qué ha pasado? No ha habido ningún efecto adverso. Yo creo que hay que repensar mucho qué se define como conducta problemática y no desde una posición a priori decir si tiene estas conductas, tiene un trastorno, sino de una posición de qué consecuencias tiene para ti y para tu entorno el que tú hagas esto. Y ahí es donde podemos definir un problema psicológico o no. Porque los problemas psicológicos muchas veces son conductas que no se diferencian de las normales de forma cualitativa, se diferencian en una cuestión de grado. Hay un tema que tratas en el libro y que me resultó sorprendente, que es el hecho de que cuando ocurre una tragedia, cuando
Bueno, hemos visto refugiados ahogados en el Mediterráneo con cifras elevadísimas. No nos llega tanto, no hace que nos movilicemos hasta que hay una víctima con nombres y apellidos, ¿no? O a la que se le pone nombres y apellidos y se cuenta su historia. ¿Por qué ocurre esto? Porque somos muy malos con las grandes cantidades. Somos muy malos con las grandes cantidades, entonces los números grandes hacen que de alguna forma nos distanciemos, pero somos muy sensibles a las historias individuales. Hay en el libro una investigación que cito que demuestra que cuando pones una foto de un niño en un anuncio para pedir donaciones, la foto tiene un efecto positivo y se incrementan las donaciones, pero que cuando pones 2 fotos, la gente dona menos. Y cuanta más gente sale en el cartel en situaciones de desesperanza, menos dona la gente. ¿Por qué? Hay una multiplicidad de posibles explicaciones. Por ejemplo, puedes argumentar que cuando ayudar a un niño parece una cosa más sencilla, mientras que ayudar a 2 ya supone un mayor esfuerzo y ayudar a más te hace sentirte impotente. Tú no puedes solventar el hambre en el tercer mundo, pero puedes ayudar a un niño. Por eso las campañas bien diseñadas normalmente suelen hacer énfasis en lo poco que cuesta ayudar a este niño. Porque eso es algo que tú puedes hacer, te sientes en control y entonces te sientes inclinado a hacerlo. Cuando además ese niño tiene un nombre, una historia, y como en el caso del pobre chico este, Ayán, viste de una forma parecida a la nuestra, con lo cual te puedes identificar más aún con él, el efecto emocional que causa es mucho más potente. Pero claro, él es uno, por desgracia, entre cientos de críos. Pero somos mucho más sensibles a aquello en lo que podemos actuar. Con lo cual, claro, las grandes cifras nos sobrepasan. Las pequeñas o los casos individuales son manejables. Claro. Si te parece, una pregunta más. No hay más preguntas en el chat, pero a mí se me ha quedado una en el tintero y que creo que puede servir para, bueno, de broche final. Estos días se repite mucho que tras esta crisis el mundo no volverá a ser el mismo, nosotros no volveremos a ser los mismos. A mí me parece difícil que antes o después no volvamos a antiguas inercias que tenemos muy interiorizadas. Es decir, lo que normalmente llamamos preocuparse por tonterías, por las cosas pequeñas, que pasado un tiempo desde una tragedia tendemos a olvidarlas, ¿no? Y a volver a nuestro ritmo de vida habitual. ¿Qué opinas? Aunque sea hacer un poco de futurólogo. Pero es que aquí mi opinión es tan buena como la de cualquier otro. Es decir, en primer lugar, yo te diría que creo que este tipo de crisis, como mucho, aceleran cambios que se van a producir igualmente. Yo no creo que supongan un cambio sustancial. El otro día un conocido mío mencionaba que las grandes epidemias del pasado no supusieron grandes cambios sociales. Después de la peste negra, la gente siguió viviendo de la misma manera que vivía antes de la peste negra. Después de la gripe de 1918, la gente siguió viviendo. No cambiaron los sistemas sociales. Quizá esta situación acelere algunos cambios que ya se estaban empezando a dar, como por ejemplo pues la primacía del teletrabajo, el tema de empezar a tomar medidas de control, porque la globalización ha expuesto que somos vulnerables a la transmisión de ciertas epidemias, etcétera, etcétera. Y quizá esos cambios que se habrían acabado dando igual se vayan a dar antes porque ha ocurrido esto. A lo mejor este énfasis en el teletrabajo habría tardado mucho más de no darse la pandemia y ahora nos acabamos de dar cuenta de que, bueno, pues que se puede hacer. Yo no creo que vayamos a ver unos cambios cualitativos grandes. Yo creo que a lo mejor algunos cambios se acelerarán, pero creo que la sociedad seguirá funcionando en muchos aspectos igual. Esto se llama sesgo de impacto. Tendemos a pensar que un único evento va a suponer un cambio enorme en nuestra vida cuando nuestra vida está compuesta de muchos pequeños eventos. Y pensamos eso cuando me case, cuando me divorcie, cuando acabe la carrera y pasan estas cosas y tu vida sigue igual. Yo no creo que el cambio vaya a ser tan grande, pero aquí sí que es verdad que es un campo en el que no me atrevo a hacer ninguna predicción con seguridad. De acuerdo. Bueno, pues si no hay más preguntas, Ramón, ¿hay algo más que quieras añadir? Yo quiero dar las gracias a toda la gente que lo ha visto la presentación, que ha participado o que aunque no haya intervenido, que ha estado viendo tus respuestas en este chat. Yo también quiero darte las gracias a ti por el trabajo que te has dado y a Óscar, a Susana y a Ángel por haber participado en el coloquio anterior. Y bueno, pues nada, espero que el libro os guste, os sea útil e interesante y estoy encantado de recibir vuestras opiniones siempre que queráis hacérmelas llegar por alguno de los muchos medios que hay. Pues muchas gracias a todos por estar ahí, cuidaos mucho y hasta la próxima. Y un abrazo, Ramón, hablamos pronto. Un abrazo, Íñigo, hasta muy pronto. Chao a todo el mundo.